vamos a tener una conversación probablemente acercándonos, ¿verdad?, a una profundidad que uno esperaría en el debate político, pero que a ratos se arranca, especialmente cuando hay negociaciones en este caso para las municipales, ¿verdad?, que las hemos visto y bien cercanas al fratricidio en algunos casos, tanto en la oposición como en el oficialismo, cuando estamos hablando también de las negociaciones para conformación de la mesa de la Cámara de Diputados, después de lo que fue el episodio en el Senado, y habiendo tenido dos procesos constitucionales como respuesta supuesta a lo que fue el estallido de octubre de 2019 y que nos dejaron exactamente donde mismo. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué tan revuelto quedó esto? ¿Cuántas lecciones hemos efectivamente sacado de esa situación en los distintos sectores, como mundos políticos en definitiva? El diputado Diego Scharpen de Renovación Nacional tiene una aproximación, está sacando un documento que se llama la Unidad por el Cambio, que busca un poquitito ser una respuesta que todavía no se ha consolidado ni configurado lo suficientemente por parte de su sector político. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. Hola, Connie, buenos días. Saludar a los auditores. ¿Es posible esa Unidad por el Cambio? Primero, ¿por qué cambio? Pregunto. ¿Cuál es el cambio? Yo creo que obviamente uno no puede quedarse en lo puramente programático. Yo creo que hoy día Chile, después del 2019 y todo lo que hemos vivido, pandemia entre medio, dos procesos constitucionales fallidos, obviamente es necesario hacerse la pregunta de qué es lo que ha pasado en Chile. Y eso hay que hacerlo de manera desapasionada, porque yo creo que a veces se cometen dos errores, que un poco lo explico en el texto. El primero es negar que ahí aconteció algo profundamente social, o sea, quedarse con la idea de que esto fue solamente una instrumentalización de grupos antidemocráticos que quisieron derrocar al presidente Piñera, que algo de eso hubo, o sea, es efectivo que personas aprovechándose de la coyuntura, instrumentalizando ese malestar social, intentar derrocar al gobierno. Eso es cierto y tendrán que dar respuesta esos sectores, ya sean los que activamente o como cómplices pasivos colaboraron a eso. Y por otro lado, también está la tentación de darle una lectura, por decirlo así, ideológica, y en esto tengo que reconocer que me empatizo mucho con lo que ha dicho Carlos Peña, cuando dice, acá a algunos les gustaría que lo que aconteció en octubre hubiese sido algo así como un reclamo colectivo por problemas estructurales de desigualdad, pero la verdad es que hay que ir a las raíces mismas de lo que ahí aconteció, y yo por lo menos lo que expreso en el texto, que obviamente está abierto a discutirse, y esa es la idea, es que lo que aconteció es que los sectores medios del país, que surgieron a propósito de los 30 años, es decir, del desarrollo económico que experimentó el país, esos sectores medios hoy día viven con fragilidad, es decir, viven angustiados por volver atrás, claro, sectores de vulnerabilidad, y segundo, reclaman libertades, reclaman seguridades, precisamente por su nueva condición. Dicho en simple, estos 30 años han generado una clase media pujante y exigente, muy hastiada de una dirigencia política que le impide acceder a esos espacios de libertad, que no actúa con la suficiente sentido de urgencia, y eso es lo que se incubó en el malestar social, y creo que mi sector político y todos los sectores políticos tenemos que mirar con mucha profundidad lo que ahí aconteció si queremos construir proyectos políticos de cara al futuro. Es la tesis de Carlos Peña prácticamente completa, digamos. Sí, pero con algunos agregados me atrevería a decir con otros pensadores. Leí todo lo que se había escrito a propósito de esa fecha. Me hace mucho sentido el debilitamiento del tejido social que denuncia Gonzalo Vial. O sea, es muy difícil que una sociedad donde se ha debilitado la estructura familiar, la estructura barrial, las comunidades locales, se han debilitado, fragmentado, no tiene diafragmas sociales. También me hace mucho sentido la crítica que hacen otros sectores desde el punto de vista de que hoy día nos afecta. Entonces, yo creo que en el fondo, Connie, el punto está en cómo hacemos para responder a un malestar social que sigue ahí, que se ha visto agravado por la crisis de seguridad en la que estamos, con la irrupción de delitos violentos y de delitos importados, y con una crisis económica que pareciera estar mejor, pero que también ha debilitado mucho a los sectores medios
especialmente en su capacidad adquisitiva y en su capacidad de emprendimiento. Diego Chalper, en el cómo lo hacemos claramente, hoy día el mundo político no pareciera estar necesariamente dando respuesta a esto, y no es que hay que volverse loco y responder a la primera, ¿verdad? Y terminar haciendo cuestiones que pueden ser perjudiciales a la larga. Lo hemos visto con reformas que se hicieron en el pasado, hace cosa de 10 años atrás, la reforma educacional, la reforma tributaria, que hoy día algunas de esas cuestiones están necesariamente teniendo que ser corregidas y otros sería bueno que las revisáramos para ver qué efectos van generando. Pero también vemos una cierta parálisis en el mundo político, un cierto bloqueo que tiene más que ver con rencillas internas y con cuestiones que no se condicen con este diagnóstico que tú tienes. Sí, yo te diría que al menos podemos sacar en limpio lo que no hay que hacer. Yo creo que una de las lecciones que nos dejan los dos procesos constitucionales es que aquí los tonos maximalistas y las reformas orgánicas estructurales, los chilenos no las quieren, más bien pareciera ser que a lo que tenemos que caminar, esa búsqueda de encuentro, búsqueda de lo que trato de yo transmitir, unidad, y por lo tanto yo al menos creo que desde la centro derecha, porque no estoy ya llamado a ver qué tienen que hacer desde la izquierda, yo creo que sacarán sus propias lecciones, nosotros tenemos que construir una plataforma amplia, que defienda la libertad, pero que entiende que la libertad no se defiende solamente contra la izquierda autoritaria que pretende anularla por la vía del Estado, sino que también se defiende por la vía de generar las condiciones sociales que la hagan posible. Usted no saca nada con decirle a los medios que son libres si en la práctica, ante cualquier tipo de contingencia de la vida, enfermedad, envejecimiento, accidentes laborales, lo que sea, vuelven a su situación de precariedad. Entonces, ¿yo qué creo? Que si somos capaces desde la centro derecha de construir una plataforma amplia que vaya desde la derecha y desde el centro, que incorpore elementos como la economía social de mercado, el Estado social, los derechos sociales garantizados con provisión mixta, o sea, ideas que son más propias del centro, si usted quiere, yo creo que nosotros somos capaces de construir un proyecto político que empatice con que tiene elementos medios, que es básicamente tener más libertades y más seguridades para construir su propio proyecto de vida. Ahora, aterricemos eso a la coyuntura. Estamos justamente en este momento en medio de negociaciones, y esas negociaciones importan porque más allá de la lista de candidatos que vayan, de las papeletas de las elecciones de octubre, aquí se sientan o no se sientan las bases de lo que puede hacer también el panorama presidencial para el año siguiente, y por lo tanto el futuro de la estrategia de coalición que vayan montando cada uno de los sectores. ¿Cómo debiera armarse esa estrategia de alianza o esa coalición pensando en este futuro que tú estás dibujando en el documento? Bueno, la primera tarea era construir una unidad opositora en las cámaras. Yo creo que eso ya aconteció en el Senado y hay que trabajar intensamente porque suceda lo mismo en la Cámara, con la dificultad que en la Cámara la fragmentación es mucho más profunda. O sea, eso es un hecho de la causa. En materia municipal y regional, nosotros tenemos la obligación moral y política de ofrecer un candidato único de oposición en cada una de las regiones y cada una de las comunas del país. Y para eso hay que emplear todas las fórmulas posibles. Yo como ex secretario general te puedo decir, Connie, que en la víspera de un cierre de negociaciones siempre hay mucha turbulencia, pero lo importante es el resultado final. Usted tiene que ser capaz, y en esto hago un llamado a las dirigencias y los partidos, a construir un candidato único de oposición en cada una de las regiones y las comunas del país. Una cosa distinta, evidentemente, es no entender la profundidad de lo que está en juego. Y lo que viene después, me parece a mí, es construir un programa de gobierno que se funde en un proyecto político común. Nosotros tenemos que hacer la pega. Los centros de pensamiento, los que tienen posiciones de liderazgo dentro de los partidos, dentro de la intelectualidad de mi sector político, tenemos que hacer un esfuerzo por no solamente presentarle al país una sumatoria de políticas públicas, sino que cuál es nuestro proyecto político, cómo vamos a restablecer los núcleos familiares, cómo vamos a restablecer los núcleos barriales, cuál es la clase media protegida que queremos ofrecer, que tiene que ser algo más que una página web. En fin, cómo vamos a enfrentar, por ejemplo, proyectos de un plan único de salud garantizado, o sea, cómo avanzamos a lógicas que son en el mundo de centro y de derecha, y que muchas veces en Chile nos ha faltado audacia para hacerlo. Entonces, eso tiene que concluir en una candidatura única de oposición, ojalá, y para eso tenemos que empujar todos, porque yo creo que Chile hoy día lo que necesita no es solamente un cambio de gobierno, sino que es un cambio en la dinámica que lamentablemente hemos tenido. Yo pienso que tenemos que pasar con el Chile de la polarización, que es lo que hemos vivido los últimos años, al Chile de la cooperación. Ese es el tránsito que tenemos que empujar desde la política. ¿Cómo se conjuga en esa ecuación el mundo republicano versus el mundo Chile Vamos? Bueno, yo la invitación que le haría a todos los sectores que comulgamos con oponernos en su minuto, el 2022,
al empeño de una izquierda autoritaria, por imponer una lógica que en palabras del presidente Frei eran muy cercanas a una dictadura. Todos los que comulgamos con ese anhelo tenemos un piso común y de ahí en adelante hay que construir en unidad. Yo no tengo ninguna duda que hoy día Chile necesita construir espacios unitarios de confluencia y por lo tanto yo creo que va a haber un castigo electoral muy importante a aquellos que no estén en esa sintonía. De la misma manera que el 2019 vivíamos mucha polarización en Chile y por lo tanto se beneficiaba, o por decirlo así, se estimulaba a aquellos que eran maximalistas, agresivos. Yo tengo la sensación que hoy día el chileno está absolutamente en otra sintonía, está buscando soluciones y tiene claro que esas soluciones no se logran con tonos maximalistas, sino que se logran buscando espacios de confluencia. Así que yo creo que la misma dinámica electoral va a ir empujando a que aquellos que quieren seguir en el tono de la polarización se van a ir dando cuenta que eso no va a tener rentabilidad electoral en el periodo que sigue. Ahora, ¿eso se traduce en que tu aspiración sería que no haya una competencia entre Evelyn Matei y José Antonio Kast en primera vuelta, que es lo que parece hoy día? O sea, a mí me encantaría una primaria amplia de oposición y que nos permita llegar con un candidato único a la primera vuelta, de manera tal de enfrentar a... Hoy día la izquierda hay dos mundos, ¿no? El mundo de la izquierda autoritaria, que yo creo que la expresa Daniel Jadwe, la expresa el senador Núñez con sus palabras, y efectivamente un sector que es una izquierda democrática, que tiene ciertas premisas distintas. A esos dos mundos nos va a tocar enfrentarlos, y por lo tanto todos aquellos que nos sintamos parte de aquellos que nos opusimos a la izquierda autoritaria en su minuto, tenemos el deber de construir una primaria amplia que decante en un candidato único de oposición. Eso es lo que yo querría, leyendo lo que Chile necesita de cara a lo que viene. Tu candidata es Evelyn Matei, hoy día. Mire, yo suelo ver las series y parto por el capítulo 1 y termino en el capítulo final. Yo creo que el capítulo final de la serie, Connie, tiene que ser quien encabeza esto. Yo me siento muy cómodo con lo que ha construido Evelyn Matei. Evelyn Matei ha ido colaborando progresivamente a esta unidad por el cambio, ha ido sembrando espacios transversales, y yo creo que hoy día está en una posición muy privilegiada para liderar un proyecto político. Yo en eso sería insistente. Aquí no basta con que aparezcan unos grupos programáticos espontáneos, ad hoc, para generar un programa político ad hoc, sino que en el fondo lo que necesitamos, y ojalá Evelyn se entusiasme a liderar esto también, es un proyecto político que permita raíces comunes entre todos aquellos que nos opusimos a la izquierda autoritaria y que hoy día estamos llamados a construir un proyecto en positivo. ¿Cómo evitarías el desgaste al que se arriesga Evelyn Matei estando puesta en la cancha con tanta anticipación? Yo creo que Evelyn Matei, a ver, yo la veo muy convencida, las veces que he podido conversar por ella, obviamente no voy a asumir una grosería, pero la veo muy convencida de que esto va mucho más allá de ganar un gobierno, porque la tarea del gobierno es tener gobernabilidad, es construir mayoría social, es darle estabilidad al país, y eso se logra con plataformas amplias, se logra con propósitos que van mucho más allá de 3 y 4 medidas puntuales. Entonces yo a ella la veo muy entusiasmada con ese desafío de fondo, y mi impresión es que ella renuncia precisamente a una legítima posibilidad de reelegirse en la Municipalidad de Providencia, porque se da cuenta que su liderazgo debe ir mucho más allá. O sea, tú no sacas nada, Connie, hoy día con ganar el gobierno por pocos votos, si después vas a tener un Congreso adverso, tus ideas no van a ir avanzando a ser mayoría social, no le has presentado al país un proyecto de sociedad que entusiasme. En el fondo, te ganas el gobierno, pero no te ganas la capacidad de gobernar. Entonces, yo creo que eso Evelyn Matei lo tiene extremadamente claro, y yo no tengo dudas que lo va a impulsar con mucha fuerza ahora que va a asumir un liderazgo desde la no candidatura, digamos. Diego Chalpern, diputado de Renovación Nacional, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Connie, que tenga buen día. Buenos días, chao. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.